Glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, rogando, Espíritu Santo de Dios, que descienda sobre nuestras vidas, Señor. Paséate en medio de nosotros. Allí donde estás, dile: Espíritu Santo, tócame en esta mañana. Espíritu Santo, no quiero salir de aquí sin ese toque especial que solamente tú puedes darme, Señor. Oh bendito Espíritu de Dios. Oh Rashabakanda Ladash. Oh Rashima Ikinda Isama. Clamamos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama mi alma, Señor. Mi alma te necesita, Señor. Mi alma sin ti se seca, Señor. Háblame, Señor, en esta mañana. Yo me presento delante de ti, Señor. Un simple instrumento tuyo. Úsame, Señor, para hablar a cada vida, para tocar los corazones, Señor. Que tu palabra hoy transforme nuestro carácter, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Que tu palabra hoy dirija nuestros pasos, guíe nuestras decisiones, Señor. Tu preciosa palabra, Señor. Es el tiempo de escucharte, Señor. Y en este momento yo decido callar todas mis voces interiores. Yo decido en este momento cerrar mis oídos y mi atención a todo aquello distinto a tu palabra, Señor. Ahora, Señor, es el momento de escucharte. Y te pido, mi amado Dios, háblanos a cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tu pueblo dice: amén. Aleluya. Quiero compartirles una palabra que titulé en esta mañana: el increíble valor de la humillación. El increíble valor de la humillación. Porque, ¿sabe? Una de las cosas más menospreciadas o subvaloradas por el mundo es precisamente la humillación. Nadie quiere ser humillado. Absolutamente nadie. Ni cristianos ni mundanos. A nadie le gusta ser humillado. Y mucho menos humillarse. Si no le gusta a uno que lo humille, mucho menos a uno humillarse uno mismo. Y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que a veces es tanto el aferro a nuestro orgullo o a nuestra vanidad, vanagloria, que preferimos perder cosas valiosas con tal de no ser humillados. Hay gente que prefiere perder a la persona que ama, hombres que prefieren perder a la mujer que aman, mujeres que prefieren perder al hombre que aman, que prefieren perder un matrimonio, que prefieren perder al padre o a la madre de sus hijos con tal de no humillarse. Gente que prefiere perder un buen trabajo con tal de no humillarse, porque la humillación el mundo la ha mostrado como algo despreciable, como algo que nadie quiere vivir. Sin embargo, mis hermanos, cuando me meto en la Biblia, yo encuentro que allí la humillación trae muchas más ganancias que pérdidas. La connotación bíblica de la humillación es mayormente positiva, pero el mundo, todo lo que Dios dice que es bueno, Él te lo presenta como malo. Mientras para el mundo la humillación es algo denigrante,
para Dios la humillación es un valor. ¿Sabía eso? En la Biblia usted encuentra totalmente lo contrario a lo que el mundo nos quiere vender. Dios ama y está cerca de aquel que se humilla. Mire lo que dice el Salmo 138 en el versículo 6. Porque Jehová es excelso, ¿y qué dice? Atiende al humilde. ¿Quién es el humilde? El humilde es el que se humilla. Pero lo contrario al humilde, que dice, más al altivo mira de lejos. Y si usted se pregunta ¿qué es humillarse? Humillarse, ¿sabe qué es? Doblegar el orgullo y la altivez. Básicamente eso. Doblegar el orgullo y la altivez. ¿Cree usted que a Dios le agradará eso? Que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, que nosotros dobleguemos nuestra altivez. Quizá para el mundo sea denigrante, pero para Dios es algo de inmenso valor. Y quiero invitarlo a leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, un episodio muy conocido también, versículos del 11 al 15, y de hecho un versículo muy utilizado, uno de estos versículos. Y se da cuando Salomón ha terminado de construir ese precioso templo con esas especificaciones tan hermosas y tan perfectas. Acuérdese que a Salomón le tocó la época buena, a David le tocó la época de las guerras, la época de la conquista, pero Salomón hereda un reino en paz, y no solamente hereda un reino en paz, sino lleno de riquezas. Y encima de eso Dios le añade sabiduría y riqueza, porque las cosas con las que más se conoce Salomón es por la sabiduría que Dios le dio y por las incalculables riquezas que tenía. Entonces Salomón empezó a construir el templo tal como Dios lo había prometido a David. Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo. Cuando él termina el templo, él le presenta el templo al Señor. Y entonces aquí empezamos a leer, dice, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces este es un momento sublime, un momento en el que Salomón termina la obra y llega el momento de entregársela al Señor y de dedicarle esa obra al Señor. Y la respuesta que él recibe del Señor es que Dios se agrada en esa obra y le dice, yo recibo de ustedes este regalo y yo voy a estar ahí. Este va a ser el lugar de sacrificio. Y luego el Señor empieza a plantearles una posible situación que se encuentra en el versículo 13. Versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ya para este tiempo Salomón había empezado a desviarse. Acuérdese que Salomón empieza bien, pero después empezó a desobedecer a Dios. Tuvo 1000 mujeres no de su pueblo, sino mujeres de todas partes. Y dice la palabra que las mujeres desviaron su corazón. No me ponga cara así como de que, ay, qué chévere, tuvo 1000 mujeres. No, eso no estaba bien. Las mujeres desviaron su corazón y ya Salomón había empezado a fallar en su relación con Dios. Ya para este tiempo él había empezado a caminar mal.
Entonces, esto que está en el versículo 13 era una situación que se iba a presentar en algún momento, quizás no en los días de Salomón, pero era algo que inevitablemente iba a pasar. Se cerrarían los cielos, la langosta consumiría la tierra, enviaría pestilencia, y era algo que estaba previsto. Y sabe, muchas veces esos tiempos de adversidad también tocan a nuestras vidas. ¿Cuánto les ha tocado tiempos en los que se les cierran las puertas? Cada vez que vas a entrar se te cierra una puerta. Cada vez que vas a hacer algo se te cierra. Empiezas un negocio y no te funciona. Tiempos en que las cosas no se te dan. Haces, obras, actúas, te mueves, pero no pasa nada. Tiempos de trabajo arduo, de trabajo duro, pero de poca ganancia. Ahí están. Tiempos así. Tiempos incluso en los que los enemigos se enseñorean de nosotros. ¿A cuánto les ha tocado probar la derrota? Que perdemos. Y uno a veces cree que por ser hijo de Dios nunca va a tener que vivir esas cosas, pero créame, ya a mí me tocó. Siendo hijo de Dios, ya lo viví. Por ahí pasé. Se nos presentan en la vida momentos así. Todo lo que le estoy diciendo no es nada que yo me lo esté imaginando. Es algo que ya lo viví, ya lo caminé, ya lo probé. Aunque parezca increíble, mis queridos hermanos, esos tiempos que nosotros llamamos malos, yo diría más bien tiempos incómodos, pero buenos a los que creemos en el Señor. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, todos esos tiempos de escasez, de puertas cerradas, de dificultad, de mucho trabajo y poca ganancia, se constituyen a la postre en bendición. Si usted lo cree, eso es para su vida. Aunque parezca increíble, son tiempos buenos. Son tiempos que nos hacen volver nuestra mirada al Señor. Ahora el asunto es, cuando el Señor empieza a hablarle a Salomón estas cosas, que ya Salomón estaba caminando un poco mal, y le dice, le está prácticamente advirtiendo, vendrán tiempos en los que cerraré los cielos, en los que mandaré langosta, en los que mandaré pestilencia. Pero inmediatamente en el versículo siguiente le dice qué es lo que tiene que hacer. Cuando llegan esos tiempos a nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y está allí en el versículo 14, ¿qué es lo que dice? No lo sabemos de memoria, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cuántos de los que están aquí son ese pueblo? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, o sea, cambian de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe? Hay varias cosas allí. Orar, buscar el rostro del Señor, todas estas cosas. Pero ¿qué es lo primero? ¿Por dónde empieza todo? ¿Qué es lo primero que Dios pide? Por eso puse el mensaje, el incalculable valor de la humillación. Todo empieza con humillarse. El primer paso es humillarse. Y saben, mis queridos hermanos, muchos de nosotros, cristianos maduros, cuando llega la prosperidad a nuestra vida, cuando llega la comodidad, muchas veces eso nos aleja de Dios y nos roba la humildad. Todo está bien, todo está bajo control, tengo lo suficiente y un poquito más. Y entonces nos llega la actitud de comamos y bebamos. Y ahora voy a disfrutar. Señores, que yo me he esforzado mucho. Tú sabes que todo esto que tengo lo he conseguido a punta de esfuerzo, de disciplina, de trabajo, de dedicación. He sido muy aplicado. Entonces,
bueno, yo quiero disfrutar, yo, yo quiero servirte, yo quiero estar en las cosas de la iglesia, pero Señor, es que no me queda tiempo, porque por un lado el trabajo, y entonces ¿a qué horas voy a disfrutar? ¿Cómo voy a hacer? Yo no tengo tiempo para andar metido en las actividades de la iglesia, yo necesito mis momentos de esparcimiento. ¿Cierto que sí? Señor, yo no puedo comprometerme tanto contigo porque entonces no voy a poder disfrutar los logros que he tenido. Y Dios que escudriña nuestros corazones, Dios que nos ama, Dios que no quiere perdernos, muchas veces le toca cerrar para hacernos reaccionar. Muchas veces a Dios le toca cerrar para hacernos reaccionar. A veces nosotros decimos, ay Señor, pero cuando llegan esos momentos de dificultad y nos metemos en ayuno, nos metemos en oración, nos metemos a leer la Biblia, nos metemos a buscar, nos metemos a servir y vemos que no pasa nada y la situación sigue de mal en peor y seguimos ahí y ahí y ahí. Y a veces decimos, bueno, pero si yo estoy buscando al Señor, ¿por qué la situación no cambia? Y a veces la respuesta no está en lo que estás haciendo en el presente. La respuesta está en lo que hiciste cuando todo estaba bien. En cómo actuaste cuando tenías de todo y un poquito más. Ahora estás pegado del Señor. Pero cuando el Señor te mandó la bendición, ¿cómo estabas actuando? ¿Ves? Lo que estás viviendo ahora viene de lo que, o de la forma como actuaste cuando todo prosperaba a tu alrededor, cuando todo florecía, cuando todo era verde. La respuesta está allá. Y entonces a Dios le toca cerrar para hacernos reaccionar. Muchas veces, si Dios nos cierra, no volvemos nuestros ojos a Él. Por eso llegan a veces esos tiempos a nuestra vida. Y al volver los ojos a Dios, lo que nos muestra la palabra ahí, que lo primero que hay que hacer es humillarse. El camino de regreso empieza por reconocer en qué hemos fallado, en qué nos hemos equivocado. El camino de la humillación. La persona humilde es aquella que es consciente de sus deficiencias, es aquella que es consciente de sus debilidades y en consecuencia actúa. Sabe cuáles son sus falencias. El camino de la humillación empieza por reconocer que muy en el fondo nuestra actitud se debe a que en el momento en que todo estaba bajo control, en el momento en que todo florecía, allá en el fondo no lo expresábamos, pero allá creíamos que no necesitábamos tanto de Dios, entonces no nos comprometíamos tanto con Dios. Entonces pues también teníamos ciertas actitudes que no agradan a Dios, y Dios necesita hacernos regresar de esos pensamientos de autosuficiencia, de esos pensamientos de orgullo, de esos pensamientos de altivez. Necesitamos reconocer nuestros errores. ¿Sabe? Cuando he tenido que caminar por esas sendas oscuras, difíciles, me he metido en la presencia de Dios a tratar de buscar. Casi siempre encuentro que la causa no está cerquita, sino que está 3, 4, 5, 6 años atrás. Y entonces me vienen a mi mente los recuerdos y digo, oh Señor. Porque a veces decimos, Señor, ¿yo qué he hecho para estar viviendo lo que estoy viviendo? Pero cuando te metes en la presencia del Señor con sinceridad, seguramente vas a decir, ¡ay, ya me acordé! ¡Ah! Lo que pasa es que hacía rato. Y tenemos que empezar por reconocer que estábamos equivocados, que actuamos de una manera que nos llevó
a esos tiempos de sequía. Eso, mis queridos hermanos, es humillarse. Eso es doblegar el orgullo cuando yo empiezo a reconocer, cuando yo empiezo a asumir. Y sabe que esa actitud de humillación es de inconmensurable valor para Dios. El corazón humillado capta la atención de Dios. Aquel que es capaz de reconocer sus errores, sus faltas, de poder decir: lo que estoy viviendo ahora es producto de mi desobediencia de hace años o de cualquier error que yo cometí hace años. Cuando Dios ve eso, Dios se acerca, porque el corazón que se humilla capta la atención de Dios. Es algo así como cuando usted va caminando por alguna parte y de pronto ve de refilón algo que le llama la atención, o usted va en el carro y de pronto ve de refilón algo y usted frena, pone reversa y se devuelve para mirar mejor. ¿Sabe que así le pasa a Dios con nuestra humillación? Cuando Dios ve un corazón que se humilla, Dios hace eso. Dios dice como que: oye, espérate, estoy viendo una persona por aquí que está reconociendo sus errores, que está reconociendo sus pecados, que está reconociendo sus fallas. Y Dios se devuelve y se acerca para mirar mejor. Porque el corazón humilde llama la atención de Dios. El corazón que suelta el orgullo, que se despoja de la altivez, que reconoce sus falencias, que reconoce sus limitaciones, que actúa consecuentemente y consciente de ellas. Eso atrae al corazón de Dios. Lo vimos en el Salmo 138. Cuando Dios encuentra ese corazón humilde, que no le importa reconocer sus fallas, que dice: sí, me equivoqué, sí fallé, sí fue culpa mía, no debía haber hablado lo que hablé, no debía haber comprado lo que compré, no debía haber ido donde fui, no debía haber dejado esto, no debía haber hecho aquello. Eso atrae la atención de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Lo que vimos en el Salmo, que Dios atiende a esas personas, atiende al humilde. Y lo contrario, mira de lejos a aquel que es incapaz de reconocer que se ha equivocado. Y todo empieza, veíamos en el versículo 14 de segundo de Crónicas, todo empieza por la humillación. La humillación le abre el camino a lo que viene. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Y oraren. Mire, la humillación le despeja el camino a su oración. ¿Cuántos quieren que su oración sea eficaz? ¿Cuántos quieren que su oración llegue derechito al altar? La humillación te abre el camino, te despeja, le quita los obstáculos a tu oración. Usted sabe que la oración nuestra tiene muchos obstáculos. Por ejemplo, cuando un hombre no trata bien a su esposa, la trata ásperamente, dice la palabra que sus oraciones tienen estorbo. Por ejemplo, hay muchos estorbos para la oración. Y uno de los estorbos es cuando uno no se humilla. La humillación, por eso te dice: primero humíllate. Porque cuando tú te humillas, tu oración es mucho más eficiente. Una cosa es orar antes de la humillación y otra cosa es orar después de la humillación. Y le voy a poner un ejemplo en una parábola de Jesús que se encuentra en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 10. Una parábola muy conocida. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ve usted la diferencia? Sigue diciendo el versículo que sigue: os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Y el que se humilla, se da cuenta que la humillación le despeja el camino a su oración. Una cosa es orar al Señor. Ay, pastor, es que no crea, yo he estado orando, yo tengo las rodillas peladas en carne viva de tanto orar. La pregunta es: el fariseo que estaba ahí, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando, ¿cierto? El publicano que estaba haciendo, estaba orando. Pero una cosa es orar con humillación y otra cosa es orar sin humillación. Entonces ahí sí, mi hermano, le pueden salir callos en la rodilla. Pero primero hay que humillarse para que la oración no encuentre estorbo. ¿Qué es humillarse? Doblegar ¿qué? El orgullo y la altivez. Humillarse implica reconocer sus falencias. Si usted quiere, después busque en el diccionario lo que significa humildad o humilde. Es una persona humilde, una persona que reconoce sus falencias. Entonces, no es lo mismo la oración del que se ha humillado que la oración del que no lo ha hecho. La oración que proviene de un corazón humilde va directico al trono de la gracia. Ahí nos los ilustró el Señor con la parábola. Y yo le digo, mire, mi hermano, se lo doy como un consejo. De hecho, cada vez que oro, cada vez que voy a orar, yo empiezo por humillarme, doblegar mi orgullo, reconocer mis errores, reconocer mis faltas. Siempre procuro empezar mis oraciones humillándome. Y cuando tú empiezas a orar humillándote, automáticamente, ¿sabes qué terminas? Pidiendo perdón. Porque cuando tú empiezas la oración humillándote, enseguida se te abre un panorama y te das cuenta de todas las embarradas que has hecho. Y cuando tú eres consciente de todos tus errores, necesariamente de la humillación pasas a pedir perdón. Eso es automático. Yo empiezo a orar y empiezo humillándome y Señor, me humillo delante de tu presencia, Señor. Y cuando usted entra en la oración con esa actitud de humillación, inmediatamente vienen a tu mente aquellas cosas de las cuales tienes que arrepentirte, de las cuales tienes que pedir perdón. Entonces, el orgullo inmediatamente tiene que salir. El juicio, cuando empiezas a juzgar a otro, al otro hermano, inmediatamente tiene que salir. Mira, cuando tú te humillas y empiezas a orar, deja de hablar mal de los otros. Automáticamente, porque ya no estás mirando la paja que tiene el otro, sino que empiezas a darte cuenta el bate de béisbol que tienes en el tuyo. Es así. El orgullo y el juicio salen despavoridos. Por el contrario, la falta de humildad, fíjense que la falta de humildad, volviendo a la parábola, la falta de humildad en la oración del fariseo hacía que el fariseo no se diera cuenta de sus pecados. El que decía: no soy como los otros, ni como este publicano bandido que tengo aquí al lado. Claro, se daba cuenta de los errores de los otros, pero en ningún momento de los de él. ¿Va viendo usted el incalculable valor de la humillación? Mire, la humillación tan valiosa es que abre nuestros ojos espirituales para ver para adentro. Son unas gafas, pero que miran para adentro, a mostrarnos a nosotros nuestra verdadera condición. Cuando tú te humillas, tu oración resulta muchísimo más eficaz. Muchísimo más eficaz.
Una vez abierto el camino por medio de la humillación, la oración llega. Llega el momento después de que nos dice, bueno, en el versículo 14, pero en Crónicas, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y entonces después, ¿qué es lo que viene? Lo primero es humillarse, pero después, ¿qué es lo que viene? Dice que y oraren y buscaren mi rostro. Entonces ya vimos que de la humillación pasamos a la oración. Pero después de la oración, porque no nos podemos quedar en simplemente reconocer y en simplemente orar. Porque es que acuérdese que la fe sin obras es. Entonces ya te humillaste, ya oraste, pero después, ¿qué viene? Y se convierte, dice, oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Si nosotros queremos que la situación cambie, tenemos que cambiar nosotros. La humillación te permite ver tus errores, te permite ver tus pecados, te permite ver aquellas cosas que hiciste mal y que posiblemente son las que te tienen en la situación que estás hoy. La humillación abre el camino para que tu oración llegue derechito al trono de la gracia. Pero una vez eso ha acontecido, entonces a mí me toca actuar. ¿Y qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es eso? Simplemente arrepentimiento. ¿Qué te mostró Dios? Hombre, estoy aquí porque hice esto o aquello. Entonces restituye, cambia. Convertirse de sus malos caminos era, en el caso de Salomón y en el caso de ellos, que Salomón empezó a tener mujeres de otras naciones y entonces ya no solamente adoraba a Dios, sino que tenía por aquí una estatuita de Baal. Convertirse de sus malos caminos, ¿qué era? Coger esa estatua de Baal, meterle un monazo y volverla polvo. ¿Cierto que sí? Ahora, en el caso nuestro, ¿qué te mostró el Señor cuando te humillaste? ¿Qué fue lo que hiciste que no debiste haber hecho? Convertirse de sus malos caminos es empezar a retroceder y empezar a apartarse de aquellos comportamientos que te llevaron al punto donde estás, de aquellos comportamientos que causaron, que generaron que se te cerrara el cielo. Cuando estaba en la buena, entonces dejé de diezmar, dejé de dar, dejé de hacer esto, y entonces ahora estoy en la olla, y entonces ahora devuélvete lo que no hiciste, algo. Cuando estaba en la buena, entonces me puse a hablar mal del uno, a hablar mal del otro, porque yo me sentía superior, me sentía más fuerte, me sentía que tenía autoridad para señalar, para juzgar, para entonces restituye, porque lo que estás viviendo hoy quizá tiene su origen años atrás. Y se convirtieren de sus malos caminos. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Es muy simple. La humillación permite que nos demos cuenta, pero no es para simplemente saberlo. Ya me enteré, ya me di cuenta. No, es para cambiar. Dios nos permite ver el pecado para que nos apartemos de él y para que podamos restituir lo que hicimos mal. Si tienes que levantarte y pedirle perdón a una persona que ofendiste hace 200 años, pues te levantas y le pides perdón. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Llegar de pronto delante de una persona y decirle: ¿sabe qué? Yo me equivoqué. En aquella situación que nosotros vivimos, yo me equivoqué y te pido perdón, como un varón de Dios, como una mujer de Dios. Reconoce y se convierte de sus malos caminos. Al ser conscientes del pecado, debemos afanarnos en limpiar, en apartarnos del pecado y procurar no volver a reincidir. Si usted de pronto está en la calle, está debajo de un palo de almendra, y de pronto alguien le dice, porque usted no se dio cuenta, que un pájaro hizo sus necesidades en su camisa, y entonces
entonces usted no se ha dado cuenta, pero de pronto otra persona le dice, oye, la paloma que está arriba te coronó la camisa. ¿Usted qué hace? Se mira y se da cuenta que efectivamente la paloma le coronó la camisa. ¿Usted qué hace? Yo creo que la mayoría salen corriendo a la casa a cambiarse y echan la camisa en la lavadora y se pone una camisa nueva. Bueno, eso es convertirse de sus malos caminos. Cuando usted es consciente del pecado, cuando usted es consciente que está sucio, sí, porque yo no creo que usted se vaya a poner a untarlo, ¿cierto? Cuando usted es consciente, usted se limpia de eso, se aparta de eso, y estoy seguro que no se vuelve a parar debajo del palito ese. Ya usted sabe que ese palito es de ella, se lo regala, se lo deja para ella, usted se va para otro. ¿Cierto que sí? Eso es lo que tenemos que hacer con el pecado. La humillación, a veces nosotros no somos conscientes de muchas de las cosas malas que hacemos. Y la humillación nos permite abrir los ojos, darnos cuenta de lo que hemos fallado. Y entonces lo que tenemos que hacer es limpiarnos del pecado, convertirnos de esos malos caminos y procurar no volver a reincidir en lo mismo. Y entonces cuando ya todo eso ha pasado, mire, eso es toda una escalerita. Me humillo, después ¿qué hago? Oro, busco el rostro del Señor. Después ¿qué dice que hago? Me convierto de mis malos caminos. Entonces ¿qué pasa? Mire qué lindo eso. ¿Qué dice? Entonces ¿qué? Yo oiré desde los cielos. Cuando tú has hecho todo eso, te has humillado, has orado, le has pedido perdón al Señor, has dejado de hacer esas cosas que estaban mal hechas, te arrepentiste. Entonces, ¿sabes qué hace el Señor? Se agacha y presta atención. Dice, yo oiré desde los cielos. Qué lindo que uno sepa que uno nada más empieza a decir Señor y ya el oído del Señor está atento, está presto, está listo para escuchar lo que nosotros le vamos a decir. Y luego que dice, oiré desde los cielos y ¿qué? Perdonaré sus pecados. Mire, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Yo creo que Dios rechaza la oración cuando no hay humillación. Dios no rechaza oración de un corazón humilde. Dios no rechaza oración de aquel que reconoce sus pecados y sus fallas. De hecho, Dios le presta especial atención. Y entonces no solamente nos escucha, sino que todos esos pecados, ayer hablábamos del perdón, de todos esos pecados el Señor nos limpia. Se lleva nuestras maldades, se lleva nuestras iniquidades, no le importa qué tanto nos hemos equivocado, no le importa qué tanto hemos fallado. Mire, si alguien sabe perdonar, ese es Dios. Ese es Dios. Que tus pecados fueron horribles, el Señor los limpia y los deja como lino, así cuando salen de allá de la lavandería, que sale ese lino hermoso así. Se lleva todas nuestras maldades como solamente Él sabe hacerlo. Y después, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y después, ¿qué hace? Sanaré nuestra tierra. Él había dicho, yo enviaré la langosta, yo haré esto, yo haré aquello. Y entonces después de todo esto, es cuando tú vas a empezar a ver que empiezas a salir de esa situación que está en el versículo 13. Vamos a poner en el versículo 13. ¿Cuál es la situación? Empiezas a salir de esa situación de cielos cerrados. Empiezas a salir de esa situación donde la langosta te consume hasta la ropa. Empiezas a salir de esa situación de pestilencia. Y entonces ves que ya las puertas no se te cierran en las narices, sino que de pronto Dios empieza a abrir puertas, de pronto pequeñas al principio, pero paso a paso Dios te va llevando, Dios te va restaurando y te va poniendo nuevamente en el nivel que tú
artificialmente y le añade siempre un poquito más. El mismo que cerró las puertas durante un tiempo, ahora te las vuelve a abrir. Ahí dice, el mismo que te mandó la langosta, ahora sana tu tierra. Esa tierra que estaba contaminada de langosta, esa tierra que estaba contaminada de pestilencia, esa tierra a la que no caía lluvia, el mismo Señor ahora la restituye. Pero necesitamos volvernos de nuestros pecados. Aparecen nuevas oportunidades. Así que, mi querido hermano, no temas humillarte. No mires a la humillación como lo mira el mundo. No mires a la humillación como algo denigrante. Mira, humilla. Todavía no he encontrado en la Biblia, en alguna parte, donde el Señor me diga que no me humille. Eso me lo dice la gente, me lo dice el mundo. Y te vas a humillar. Ay, vas a reconocer eso delante de otra persona. ¿Cómo así que te vas a humillar? Tú no tienes dignidad en ninguna. Eso lo escucho en la calle, pero en la Biblia no. En la Biblia lo contrario. En la Biblia me dice humilla. Todavía no he encontrado la parte negativa de humillarse en la Biblia. La parte negativa de humillarse la encuentro en las esquinas, en la olímpica, en todas partes. Pero no en la Biblia. No temas humillarte. No temas reconocer tus pecados. No temas levantarte a pedir perdón. Aunque el mundo te tilde de tonto, aunque se burlen de ti, aunque no te entiendan, la humillación abre caminos que antes te fueron cerrados. La humillación abre caminos que antes te fueron cerrados. Y uno de los caminos que la humillación te va a abrir es clarísimo. Lucas capítulo 18, versículo 14. Uno de los caminos que la humillación va a abrir delante de ti es el camino de la exaltación. Y ahí dice perfectamente claro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Será que es valiosa o no es valiosa la humillación? Yo creo que es momento de decirle: Padre, ayúdanos a doblegar nuestro orgullo. Padre, ayúdanos a convertirnos de nuestros malos caminos. Padre, ayúdanos a reconocer nuestras faltas. Padre, ayúdanos a pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y decirle: Señor, ayúdanos a entender el increíble valor de la humillación. Vamos a pasar aquí adelante los que quieran hacer esa oración. Nos quedan unos pocos minutos. Padre, qué difícil resulta en ocasiones reconocer nuestras faltas. Nos han metido en la cabeza que tenemos que cuidar a toda costa nuestra dignidad. Pero tu palabra me ha metido en la cabeza y en el corazón que lo que tengo que cuidar es mi humildad, Señor. Tu palabra me ha metido en la cabeza y en el corazón, Señor, que no hay nada mejor ni más valioso, Señor, que poder ser consciente de mis pecados, de mis faltas, de mis errores. Que quizá muchas de las situaciones difíciles que estoy viviendo hoy se deben a cosas que hice, que dije en el pasado, muchos años atrás. Y por eso hoy me arrepiento y pido perdón, Señor, porque yo necesito que sanes mi tierra. Yo necesito que sanes mi familia. Yo necesito que sanes a mis hijos. Yo necesito que sanes mi cuerpo físico. Yo necesito que sanes mis finanzas. Yo necesito que sanes mi negocio. Necesito que sanes mi empleo, mi profesión. Necesito que sanes nuestras tierras, Señor.
Necesito, Padre, que aquellas puertas que fueron cerradas, tú las vuelvas a abrir por tu misericordia, Señor. Y yo hoy de manera consciente decido tomar el camino de la humillación, Señor. Decido tomar el camino de reconocer, de convertirme de mis malos caminos, de volver a aquel punto donde me equivoqué, donde fallé, y restituir lo que en algún momento hice mal, Señor. Para que tú escuches, como dice tu palabra, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso hoy estamos aquí delante de ti, Señor, haciendo un acto de rendición, un acto de humillación delante de ti, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo, Señor. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Hoy te rindo mi ser, Señor. Hoy te doy todo mi corazón, todo lo que soy te lo entrego, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Me humillo delante de tu presencia, Señor Jesús. No temo humillarme, Señor, porque más importante que mi imagen, más importante que el qué dirán, Señor, está agradarte a ti, Señor. Si mi pueblo se humillare, y aquí está tu pueblo rendido, Señor, en humildad, reconociendo, Señor, que quizás fuimos indiferentes a ti, que quizás te fallamos, que quizás nos olvidamos de ti, Señor, que quizás le dimos prioridad a nuestro placer, a nuestro gozo, que quizás estuvimos buscando más las añadiduras que el reino. Pero es el momento de arrepentirnos, Señor. Es el momento de pedirte perdón, Señor. Es el momento de rendirnos y delante de ti decir: yo me humillo, yo me rindo, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
tu obra, Padre Santo, en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te rindo mi ser y mi corazón, Señor. Hoy me humillo delante de tu presencia y reconozco, Señor, que tengo mucho que cambiar, que tengo mucho que aprender, que tengo mucho de qué arrepentirme, que tengo mucho de qué pedir perdón, Señor. Y te pido, Padre, que me enseñes a caminar por el camino de la humillación, Señor. Que me enseñes a caminar por el camino de la humildad, Señor, que es el camino que me acerca a ti, Señor, que es el camino que hace que mi oración vaya directo a ti, Señor, porque Jehová es excelso y Él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Gracias, amado Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo y te ruego, amado Jesús, que un espíritu de humildad descienda sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, que nos permitas, Dios, humillarnos delante de ti, orar, buscar tu rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. Y como dice tu palabra, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Señor, sana, bendito Dios, toda nuestra tierra. Sana todo negocio, sana todo trabajo. Sana, Señor Jesús, toda relación, todo lo que fue dañado. Y bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo.